Revelación de Dios, octubre 27, año 2025. Viendo en la visión de Dios un atentado contra Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, donde le pegaron 5 impactos. Él estaba con una camisa blanca. 5 impactos, y entonces sus amigos o sus escoltas lo echaron entre un vehículo, lo llevaron para el hospital. Al poco rato entonces empezó a correr la noticia como pólvora, y salió la noticia en Caracol, y el locutor de Caracol dijo: lamentamos informar que el candidato presidencial Iván Cepeda acaba de fallecer, consecuencia de los 5 impactos que le dieron en su cuerpo en un atentado. Y entonces mucha gente de la población civil decían: esto se va a poner feo, se va a armar un tropel grande en Colombia. Y acto seguido entonces todos los seguidores del Pacto Histórico, las primeras líneas y milicias de guerrillas iniciaron un estallido social y un caos sin precedentes en Colombia, como 7 o 10 veces peor que el que hubo en el año 2021, donde empezaron los desmanes y empezaron a disparar y a poner carros bombas y papabombas por todas partes, y especialmente en Bogotá, en la capital. Y la gente a correr por las calles, a esconderse en sus casas, y empezó el saqueo de los supermercados como siempre. Empezaron a asaltar bancos, a robar cajeros electrónicos, todo un gigantesco plan terrorista en toda Colombia, un caos total. Inicia la guerra civil en Colombia con la muerte del senador Iván Cepeda, y ahora Iván Cepeda también se convierte en un florero de Llorente, así como el presidente Petro y Gustavo Bolívar, porque Dios también audiblemente escuché en la madrugada cuando dijo: a Gustavo Bolívar también lo matan. Y se inicia el estallido social y la guerra en Colombia. Por revelación de Dios doy el anuncio que con la muerte del senador Iván Cepeda inicia la guerra civil en Colombia. Que Dios guarde nuestro pueblo, nuestra nación, nuestra ciudad de Bogotá, la capital, y todas las familias de Colombia. Amén y amén. Revelación de Dios, octubre 28, año 2025. Ahora tenemos 3 floreros de Llorente en Colombia. Ya Dios me agregó 2. Yo estaba siempre anunciando y profetizando por años que el presidente Gustavo Petro es el florero de Llorente, y cuando él le hacen el atentado y lo matan, entonces es el florero para iniciar la guerra civil en Colombia. Pero ahora Dios agregó también a Iván Cepeda, candidato presidencial, y audiblemente escuché la voz de Dios cuando dijo: a Gustavo Bolívar también lo matan. Entonces tenemos 3 floreros de Llorente para iniciar la guerra civil en Colombia, y después entonces la guerra y la confrontación con Venezuela, Cuba y Nicaragua, y así Dios cumplirá su gran liberación de estas 4 naciones, conforme está profetizado por voluntad de Dios del cielo, usando por la voluntad de Dios del cielo, libertar las familias de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela y de Colombia, y utilizando a Donald Trump, el Ciro de Latinoamérica, y a Álvaro Uribe, el general Ciro de Colombia. Comunícase y cúmplase. Amén, amén. Revelación de Dios, octubre 27, año 2025. Después de la muerte del senador Iván Cepeda,
se inició una gran persecución contra todos los opositores, o sea, todos los que en la política están en oposición al gobierno Petro, especialmente los del Centro Democrático y Álvaro Uribe. Y entonces se inició una gran persecución. Y la gente entonces, viendo este caos, este desorden, decían que venga Donald Trump y venga Uribe a Colombia a poner orden. Y efectivamente así fue como Donald Trump envió sus tropas a apoyar a Colombia. Y empezaron a darle plomo y bala corrida a todos los terroristas y a los agitadores de las primeras líneas. Y los terroristas de un momento a otro entonces entraron en pánico por el ataque de las tropas de Estados Unidos y de Colombia. Y empezaron a correr por todas partes y decían, huyamos a Venezuela. Y las mismas guerrillas dijeron, nos toca huir a Venezuela, porque esto se puso feo, porque las tropas de Estados Unidos iniciaron una gran persecución por aire y tierra contra estos mercenarios, contra estos malandrines, estos agitadores. Y los mismos cabecillas del gobierno Petro salen huyendo para Venezuela a esconderse. Y ahí es cuando toma el mando de Colombia y de las tropas el presidente Álvaro Uribe Vélez, como está profetizado por años y por orden de Dios del cielo. E inicia entonces una guerra civil y guerra con Venezuela para liberar estas naciones. Y ahí es cuando entra el ataque fuerte de Estados Unidos hacia Venezuela. Siempre les había profetizado que la guerra empezaba en Colombia, que Colombia era donde estaba el florero de Llorente, que iniciaba este juicio de Dios primeramente, con guerra, terremoto, maremoto, hambruna. Y ahora entonces Donald Trump ya no tiene ninguna otra excusa, ningún otro impedimento para empezar el ataque demoledor contra Colombia, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y ahí es cuando empieza la gran liberación de estas familias. Por orden del Dios del cielo, comuníquese y cúmplase. Amén. Revelación de Dios, 27 de octubre, año 2025. Estando ya en la guerra, las tropas de Estados Unidos y de Colombia persiguiendo por aire y tierra a todas las guerrillas en Colombia y en Venezuela. Cuando de pronto aparecen en las nubes del cielo aviones de Israel y tropas de Israel, que está profetizado varias veces por años en este canal de YouTube, que las tropas de Israel vendrían a apoyar a Colombia, porque ellos vienen a buscar a todos esos terroristas de Hamas, de Hezbollah, de Al Qaeda que están en Venezuela. Y entonces un comandante de las tropas gringas dijo, todas estas ratas terroristas, incluyendo a Petro, que se están escondiendo allá con su camarada Maduro, les vamos a lanzar bombas, les vamos a destruir sus campamentos de guerrilla, del ELN, de la FARC. Y empezaron a chamuscar todos los campamentos. Y todos los guerrillos corrían por todas partes y disparaban hacia las nubes. Y habían soldados rusos y terroristas de Hamas y de Hezbollah, también muertos. Y todos los rusos y todos estos guerrilleros y todos estos terroristas islámicos quedaron muertos en esta guerra en Venezuela y en Colombia por el accionar de las tropas de Estados Unidos y de Colombia y el apoyo de las tropas y aviones de Israel, al que estos dictadores insultaron y blasfemaron contra el Dios de Israel y lo rechazaron y lo sacaron, pero ahora regresan a apoyar a las tropas de Estados Unidos y de Colombia en la gran liberación de 4 naciones por orden del Dios del cielo, el Dios de Israel. Comuníquese, cúmplase. Amén.
Revelación de Dios, 28 de octubre, año 2025. Por visitación de un ángel. Vuelve el Señor a transmitir y a repetir la visión del lago Maracaibo, donde van a caer pilotos con aviones, con helicópteros, terroristas, gente de guerra y aún personas civiles. Y lo terrible es que esos cocodrilos se van a devorar allá, esa gente que va cayendo. Es un juicio de Dios en todo caso. ¿De dónde salen tantos cocodrilos a tragar gente allá en el lago Maracaibo? Donde es posible que ese puente sea derribado por las bombas, por los ataques de aviones. Y el Palacio de Miraflores va a ser bombardeado de tal manera que son como 1 o 2 cuadras alrededor. Va a quedar un cráter, un hueco gigantesco. Y allá entonces quedan muertos Padino López, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Y todos los del régimen de Venezuela. En Colombia igualmente entonces también va a ser bombardeado el Palacio de Nariño, Plaza Bolívar, Congreso de la República, Batallón de Seguridad del Presidente, y también va a quedar un cráter. Va a quedar todo revolcado y destruido este sector del centro de la capital Bogotá. Que Dios tenga misericordia y tenga compasión de los que van a morir en este juicio de Dios con la guerra y el terremoto. Que Dios les dé oportunidad a toda esta gente de arrepentirse antes que sea demasiado tarde. Amén. Revelación de Dios, octubre 28, año 2025. Nicolás Maduro, de Venezuela, y Gustavo Petro, de Colombia, y todos sus compañeros, sus colaboradores, ellos hicieron pactos de brujería, y aún pactos con sangre, y pactaron a todo su pueblo, a todo su país, a estas 2 naciones, a la santería cubana, al vudú de Haití, y a las 7 potencias africanas en los viajes que hicieron allá. Insultaron al pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, y persiguieron a los cristianos. Y entonces vino la voz del Señor y dijo: el que juega con candela se quema. Y al diablo se le vendieron y el diablo se lo lleva. Ahora ellos, a no ser que se arrepientan a última hora, irán directo al infierno, a condenación eterna, y a encontrarse allá con su camarada Hugo Chávez, el comandante Venceremos. Que Dios tenga compasión de todas las familias que han sido afectadas por estos pactos de brujería, pero Dios con este juicio destruye todos estos pactos, y viene la gran liberación para Colombia y Venezuela y para estas naciones, con la guerra y con el terremoto. Amén, amén. Revelación de Dios, 28 de octubre, año 2025. He estado anunciando ya por años que en Colombia no vuelven a haber elecciones por mucho tiempo. No va a haber política ni votos, sino que va a haber es guerra en el año 2025. No habrá elecciones en el año 2026, habrá es una guerra en el año 2025. Y el próximo gobierno lo define la guerra. El que gane la guerra va a poner sus nuevos gobernantes. En este caso, el próximo gobierno será de Álvaro Uribe Vélez en Colombia. Y en estas naciones de Cuba, Venezuela y Nicaragua, por orden del Dios del cielo, Dios quita reyes y pone reyes. Eso se va a cumplir. Y el resumen del juicio de Dios para estas naciones es el siguiente. Como todo inicia aquí en Colombia, y el resumen del juicio de Dios para estas naciones es el siguiente. Todo inicia en Colombia con el florero de Llorente, sea con Gustavo Petro, o con Gustavo Bolívar, o con Iván Cepeda. Con uno de esos 3 o con todos 3, y se inicia la guerra civil en Colombia. Y ahí es cuando pasa para Venezuela.
y viene un ataque sorpresa desde Venezuela a Colombia. Y ahí mismo viene el contraataque de las tropas de Estados Unidos, que ya están listas y preparadas, y con las tropas de Colombia, y con el apoyo de las tropas de Israel. Y entonces viene la destrucción de ese régimen de Miraflores, y ese régimen de dictadura. Y la gente en las calles de Venezuela bailarán y gritarán, levantarán las manos, bandera blanca, bandera de Venezuela, gritarán libertad, libertad, y algunos gritarán a los cuatro vientos: se acabó esa maldita dictadura, se acabó esa maldita dictadura. En Colombia la gente también danzará y bailará en las calles, y gritarán: nos salvamos de esa maldita pesadilla. Y vuelven: nos salvamos de esa maldita pesadilla. Y entonces viene la liberación de las familias de Cuba, familias de Nicaragua, de Colombia y Venezuela, por orden de Dios del cielo, con las 10 plagas de Egipto, porque es un juicio de Dios, con esta guerra del terremoto. Y después viene un avivamiento del cristianismo para estas naciones. Pero también pegado a esta guerra viene el terremoto, y en Colombia el epicentro es en Bogotá con Monserrate. Y viene después el maremoto, que es en la costa atlántica, con epicentro en Barranquilla, profetizado por años. Y yo he estado en varias ocasiones en Barranquilla y en el mar Atlántico, en Puerto Colombia, anunciando este juicio y dándole volante a la gente. También Dios me llevó a la isla San Andrés y Providencia, a darle volantes a los turistas y a la gente de la isla, y anunciarles que cuando venga el maremoto va a ser fuerte en Barranquilla y en la isla de San Andrés. Y viene una gran hambruna, porque obviamente en esta guerra y con esta economía y que lleva este gobierno para el abismo, pero entonces después vendrá una gran bonanza, un gran avivamiento del cristianismo. Y Dios va a volver a levantar estas naciones con nuevas familias, nuevos gobiernos, y vendrá una paz, tiempo de reposo y de restauración, por el juicio de Dios que llegó a Colombia, Venezuela, Nicaragua y a Cuba, por medio de la mano de Donald Trump, tropas de Estados Unidos y tropas de Colombia, y el apoyo de las tropas de Israel. Y entonces el próximo juicio que vendrá, que está anunciado y profetizado, también le van a llegar las 10 plagas allá a México, y los mexicanos también van a ser liberados con guerra. Y los terroristas y narcos de México también van a ser combatidos duramente por tropas de Estados Unidos, de Colombia y de Israel. Porque para eso fue que Dios puso a Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos. Y todo viene de la mano del Dios del cielo, el Dios de Israel. Y estoy profetizando por años este juicio de Dios. Pero también vendrá la salvación de Dios, la misericordia de Dios. Que Dios nos guarde y nos ayude, estemos preparados. Amén y amén.